cuán bueno disfrutamos de ser bendecidos y disfrutamos de bendecer también. Bueno, vamos a la palabra. Quiero hacer un repaso para continuar y también para los hermanos que vinieron durante el día de hoy. Y después lo vamos a presentar. Algunos han venido por primera vez, pero lo vamos a hacer al final. Dios, dijimos esta mañana que el Señor decidió hablarnos de una función muy importante que Él nos ha comisionado, que es la función de bendecir en su nombre. Y decía a ustedes, para forma de repaso, que para mí fue muy difícil decidir predicar esto porque es un mensaje muy conocido y aún practicado. Pero por obediencia al Señor me sometí y ya conozco al Señor porque desde que entré a la vida del Espíritu siempre me someto y consulto qué es lo que Él quiere en cada ocasión en cuanto a la selección del mensaje. Y en esta ocasión fue un decreto de Dios, no fue un proceso en el Espíritu, como pasa cuando el Espíritu te habla, que te va llevando en el pensamiento, sino que Dios me dijo, habla a mis siervos acerca de su función como sacerdotes de bendecir al pueblo. Y esta mañana decíamos algo, yo todavía no puedo entender en su plenitud cuál es el propósito de Dios, o sea, hasta dónde llega el deseo de Dios, qué es lo que Dios quiere alcanzar con nosotros, qué es lo que Él quiere despertar en nosotros. Yo puedo decir hasta ahora que el Señor quiere que tomemos más en serio la función de bendecir en su nombre, que no lo hagamos con liviandad, con trivialidad, por costumbre, por mandamiento aprendido, sino que hay una conciencia de nosotros y un gran interés de que Dios quiere, y así lo ha determinado, bendecir a su pueblo a través de nosotros. Yo voy a leer rapidito solamente en forma de repaso. Primeramente, el texto muy conocido de Números, capítulo 6, versículo 22 al 27. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Esta palabra pondrán mi nombre significa invocarán el nombre mío sobre mi pueblo, y yo voy a respaldar esa palabra de ustedes y voy a bendecir a mi pueblo. Y ahí se está invocando el nombre del Señor. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová tenga de ti misericordia, Jehová alce hacia ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Es una invocación, es como dice ahí, poner el nombre de Dios sobre su pueblo. Eso es bendecir. Esa palabra es invocar, es como dice Daniel en su oración, en el capítulo 9 de Daniel, dice Daniel, el pueblo en cuyo nombre, donde tu nombre es invocado, tu pueblo, en quien tu nombre es invocado. Si se humillare mi pueblo, dice en 2 de Crónicas 7:14,
si se humillare mi pueblo e invocare mi nombre. Eso es llamar el nombre de Dios. Llamar el nombre de Dios, en este caso, para bendecir. Y voy a leer por amor a los hermanos que no estaban, para que veamos que es nuestro oficio bendecir. En Deuteronomio capítulo 10, ahí rapidito, solamente en forma de repaso. Deuteronomio capítulo 10, los versículos 8 y 9. Dice, en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová y para que estuviese delante de Jehová para servirle, para bendecir en su nombre hasta hoy. Entre las funciones de los sacerdotes está bendecir en el nombre del Señor. Y dice el versículo 9, por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Ahora, vamos al capítulo 21 de Deuteronomio también, forma de repaso. Deuteronomio 21, capítulo 5. Deuteronomio 21, 5 dice, entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirviesen y para bendecir en el nombre de Jehová y por la palabra de ellos, que dice, se decidiera toda disputa y toda ofensa. Eligió Dios a los sacerdotes para bendecir al pueblo en el nombre del Señor entre sus funciones. Nosotros estudiamos también que Dios, cuando iba a bendecir a Abraham, según Hebreos capítulo 6, versículo 13, dice, no pudiendo Dios bendecir por alguien mayor, bendijo y hizo su juramento en su nombre, porque nadie es mayor que Dios. Y ahí en Hebreos 7:7 dice que sin duda alguna el menor es bendecido por el mayor. Quiere decir que el Señor nos honró poniéndonos en el ministerio y nos dio autoridad para bendecir a su pueblo. Y en forma de repaso dijimos que la palabra bendecir se usa primeramente para adorar a Dios. Bendecir al Señor es adorar a Dios, ponderarle por todo lo que Dios es, por lo que ha dicho y por lo que Dios también ha hecho. Entonces, el verbo bendecir, hablamos del verbo bendecir, que primeramente se usa para bendecir a Dios, en este caso para adorarlo, y también se usa esa palabra, significa invocar el nombre de Dios sobre su pueblo, y también unirnos al deseo de Dios, de acuerdo a sus promesas, a su pacto, para traer esa palabra a existencia en un momento dado. Hablamos de lo que es un rema, y que rema tiene mucho que ver con el tiempo de Dios, con las razones del Señor, los kairos de Dios, que es una palabra iluminada que Dios trae en un momento dado para recordar o para darnos una victoria o para bendecirnos, para iluminarnos. Y que eso es lo que sucede con la bendición cuando nosotros bendecimos en el Espíritu, cuando vivimos en el Espíritu, estamos sintonizados, conectados con el Señor, y en un momento dado el Señor viene a nosotros y nos inspira a bendecir. Puede ser al pueblo, puede ser a un hombre, a una mujer, a los niños, a las familias, en fin, de acuerdo al momento. Estudiamos también que la bendición, en forma de repaso, la bendición, el bendecir, está basado primeramente en el deseo del corazón de Dios. Dios habla a través de nosotros.
el Dios grande, invisible, habla a través de nosotros. Cuando Dios nos llama, Él pone su palabra en nuestra boca. Él nos instruye de acuerdo al deseo de su corazón. Por eso cuando nos llama como ministros suyos, Él nos procesa. Nos procesa para que seamos maduros, nos enseña. El Señor nunca mandó a nadie a hacer una obra suya, en este caso a un profeta o a un ministro, sin instruirlo primero. Dios nos instruye y luego nos manda. Y tenemos que conocer cuáles son nuestras funciones. Bendecir, acuérdense que el único que bendice es Dios. Simplemente nosotros somos medios para que la bendición llegue al pueblo de Dios. Amén, estamos en el lugar de Dios. Un profeta, por ejemplo, es un representante de Dios, un vocero de Dios. Y un sacerdote es un representante del hombre delante de Dios cuando estamos refiriéndonos a la mediación o a la intercesión. Pero la bendición es un deseo del corazón de Dios, que se expresa y que llega a los demás a través de nuestra boca. Así que está basado en el deseo de la voluntad de Dios. También es un propósito de Dios. Toda bendición es un propósito de Dios. Más adelante veremos que Dios no bendice por bendecir, Dios bendice con propósito. También dijimos que la bendición está basada en la palabra de Dios. Todo aquel, y es un paréntesis para decir que cuando estamos llenos de la palabra del Señor y la palabra de Dios está en nuestros corazones y en nuestra boca, podemos, sin ser profetas, profetizar, porque la palabra de Dios procede del ministerio profético. Dios habló a los profetas, y aunque los apóstoles no se llamaran profetas en sí, sí lo eran, porque tenían un mensaje de Dios para el pueblo, y ese mensaje era el evangelio del reino, y se lo dieron al mundo y se lo dieron también a la iglesia. Leímos textos como, por ejemplo, cuando Dios hizo el pacto con David en 2 de Samuel 7, 24 al 29, y cuando David le dice a Dios y le hace alusión, porque Dios le dijo que le va a dar una casa firme, que su reino iba a tener siempre un hijo en el trono, y que Dios le va a dar firmeza a su trono. Y entonces David hace alusión a Dios y le dice, por lo que tú dijiste, lo que tú prometiste a tu siervo, dice la palabra que hablaste acerca de tu siervo. Así que y después habla de la bendición. Así que una bendición es una palabra de Dios. Es invocar el nombre de Dios, es invocar el favor de Dios sobre una persona, es invocar la palabra de Dios sobre una persona, es invocar el propósito de Dios sobre una persona, es invocar, ya lo estudiamos, la promesa de Dios sobre una persona o las personas. Y dijimos también y ahí quedamos, que la bendición es un decreto de Dios. Él dijo, mandó y se hizo. Él dijo, mandó y se hizo. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos. El que bendice tiene que estar en conexión con Dios. Cuando andamos en el Espíritu, la palabra brota como un río en nuestra boca. Está la palabra. No tenemos que comenzar a rebuscar en los pensamientos. La palabra está a flor de labios. Está ahí la palabra del Señor, porque estamos llenos del Señor. Y como estamos llenos del Señor y nuestro corazón está unido con el corazón de Dios, entonces pues Dios habla a través de nosotros. Dios manifiesta su amor a su pueblo por medio de nosotros. Dios puede cristalizar su deseo en su pueblo a través de nosotros. Amén. El que no necesita a nadie nos dio parte en su propósito.
Bendito sea el Señor nuestro Dios, que nos hizo útiles en su reino. Nos honró poniéndonos en el ministerio y haciéndonos sacerdotes suyos para ministrar a Él y para ministrar también al pueblo del Señor. Así que una bendición es un decreto de Dios. Eso tiene una tremenda connotación. Por ejemplo, en el Salmo 2, Dios decreta, en el Salmo 2, ustedes lo conocen, Dios dice, yo he ungido a mi rey en mi santo monte. El original dice, he ungido a mi rey con una ofrenda de libación, dice el original. Y dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Te daré como herencia las naciones, y adoren al Hijo, sírvanle al Hijo, besen al Hijo, sírvanle con temor. Y dio decreto el Señor, mi Hijo eres tú. Jesús siempre ha sido Hijo de Dios desde la eternidad, pero ahora lo está introduciendo en la tierra como el Dios hombre, como en su divinidad era el Hijo de Dios, en su humanidad era el Hijo del hombre. Y es la fusión entre Dios y el hombre. Ese es Jesús de Nazaret. Representa a Dios entre los hombres y representa a los hombres delante de Dios. Descendió del cielo y se hizo uno con nosotros, pero luego ascendió al cielo para representarnos delante del Señor. Todo lo que el Señor dio a Jesús, en realidad, se lo estaba dando al hombre. Amén. Cuando Cristo se encarnó, cuando Dios se hizo hombre, Jesús se encarnó por nosotros. Cuando Cristo nació en el lugar de nosotros. Cuando Cristo vivió en la tierra, su vida es nuestra vida, su muerte es nuestra muerte, su sepultura es nuestra sepultura, su resurrección es nuestra resurrección, su ascensión es nuestra ascensión, su entronización a la diestra del Padre es también lo mismo. Estamos sentados juntamente con Él a la diestra del Padre. Quiere decir que en el Hijo Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Amén. Porque al darnos a Jesús, nos dio todo el cielo en un solo don. Jesús. Por Jesús vino la reconciliación. Por Jesús vino otra vez la unión con el Padre, vino la redención, vino la justificación, vino también la vida nueva que nos dio a través del Hijo. Por el Hijo también Dios envió su Espíritu Santo y compartió su Espíritu con nosotros, lo más preciado. Por eso dice que nos bendijo en el Hijo. Todo lo que Dios ha dado al hombre se lo ha dado a través del Hijo. Aunque fuera en el Antiguo Testamento. Amén. Todos los sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento por el pecado, o sea, un sacrificio de paz, o ya sea oblación, o ya sea holocausto, no importa el tipo de sacrificio, todo tipologizaba a Jesucristo. Y todos los adoradores que adoraron en el Antiguo Testamento, esa adoración quedó guardada en la memoria de Dios. Y para ser acepta eternamente, Dios tuvo que esperar que viniera Cristo a agradarlo perfectamente para aceptar toda adoración de los santos desde Abel el justo. Amén. Así que en el Hijo hemos recibido todo del Padre. Por eso tiene relevancia y significado cuando oramos y bendecimos en el nombre de Jesús. Diciendo en el nombre de Jesús, estamos diciendo en el nombre del Padre, estamos diciendo en el deseo de Dios, en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, en los decretos de Dios, porque ese es Cristo. Amén. Ese fue el primer decreto. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, te doy como herencia a las naciones. El segundo decreto está en el Salmo 110. Habló Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, de acuerdo al orden de Melquisedec. Juró Jehová y no se arrepentirá. Y el segundo decreto, el primero es declarar a Jesús hijo. Acuérdense que Jesús siempre fue hijo. Cuando declaró a Jesús hijo, nos estaba declarando a nosotros hijos. ¿Entendieron eso? Estaba declarando, mi hijo eres tú. Es como si hablara a cada uno de nosotros, mi hijo eres tú.
porque ya Jesús siempre fue hijo de Dios. Él vino a hacernos hijos de Dios, porque éramos hijos de Dios, pero el pecado nos separó de Dios y vino la maldición. Él nos regresó a Dios y nos bendijo haciéndonos hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad, dice Efesios capítulo 1. Amén. Esa es la gran bendición. Nos hizo sus hijos. Y esa bendición la recibimos por medio de Jesucristo. Y por medio de Jesucristo nos hizo sacerdotes para siempre. Como dice Hebreos, Cristo es el sumo sacerdote. Cristo es la ofrenda. Cristo es el sacerdote. Cristo es el sumo sacerdote. Amén. Él es el todo en la adoración. Y nosotros también con Él. Todo es en el Hijo. Toda bendición, aún aquellas bendiciones del Antiguo Testamento, dice Pedro que los profetas administraron estas cosas para nosotros y la desconocían. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos daba testimonio, pero ellos vieron las cosas y las saludaron y inquirieron qué tiempo y qué persona, a quién se refería Dios. Amén. Nosotros ahora somos bienaventurados. ¿Saben lo que significa la palabra bienaventurado? Es bendito. Después lo vamos a llegar más adelante vamos a hablar de eso. Somos bienaventurados, somos benditos. Amén. Porque hemos sido favorecidos con la gracia de Dios. Entonces, una bendición es una promesa, propósito que se convierte en decreto de la voluntad de Dios. Oigan bien, una bendición es una palabra de Dios, es una promesa de Dios, es un deseo de la voluntad de Dios que Dios lo convierte en decreto. Lo convierte en decreto porque la palabra de Dios es un decreto de su voluntad. Pero cuando llegue a nuestra boca, usted está decretando, sea verdad esa promesa en tu vida. Usted le está diciendo a quien sea. Cuando usted está bendiciendo a un niño, usted le está diciendo eso. Amén. Usted le está diciendo eso. ¿Cuántos niños? Yo he llegado así por el Espíritu. Tú vas a cantar, tú vas a tocar un instrumento y después crecen y yo los veo. En el momento, es que está tan cerca la fe, la profecía y la bendición. Diga fe, profecía y bendición. Porque la fe es cuando usted tiene certeza de la palabra de Dios y usted invoca el nombre de Dios y usted verbaliza esa palabra del Señor. Pero usted a la vez está usando la palabra y si está usando la palabra usted está profetizando. Porque toda palabra es una profecía, ya sea que ya se cumplió en el pasado, como que se va a cumplir en el presente, como en el futuro. Si es palabra de Dios, es profecía. De hecho, pasó por los profetas la palabra. Amén. ¿Qué dice de la Biblia? Toda escritura es inspirada por Dios. Y dice, y los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia, el producto de la Biblia es la palabra de Dios en la boca de sus santos. Y como esa palabra es fiel, es verdadera y es eterna, nunca esa palabra envejece. Nunca. Esa palabra permanece para siempre. Dios es eterno y todo lo de Dios es eterno. Nosotros no tenemos ni siquiera una idea de lo que es eternidad, porque todo lo que hay a nuestro alrededor se muere y se transforma. Pero Dios es eterno. En Dios no hay presente, ni hay pasado, ni hay futuro. Él es, el que era y el que será, el que siempre será. Algo que Dios dijo, vamos a decir, por usar el lenguaje humano, millones de años atrás, como que lo dijo en el día de hoy, es lo mismo, va a estar en el futuro. Nada de Dios se pierde. Ninguna palabra de Dios cae en el suelo. Ninguna. Dios me reveló una vez
a mí, espero que si usted lo quiere creer, está basado en la palabra, pero me lo reveló. Dios me dijo que el día de Cristo, cuando Cristo venga, Dios va a recoger todo lo que es suyo. En otras palabras, si Dios le dio un don a una persona y no lo usó bien, y guardó ese don, guardó el don y no lo usó, como los talentos, no lo usó escasamente, o lo omitió, no lo usó, y se quedó ahí guardado, y aparentemente hubo una impartición de Dios, un propósito de Dios en esa vida, y el Señor habló sobre esa vida y se propuso que esa persona administrara un talento, un don, lo que sea, y esa persona no lo hizo, o malgastó, desperdició, no valoró, y aparentemente usted dice, wow, ¿cómo se perdió eso? Eso no se va a perder. Cuando Cristo venga, todo lo que salió de la boca y del corazón de Dios será recogido otra vez y volverá a Dios. Todo lo que es de Dios vuelve a Dios. Amén. Como la lluvia que cae del cielo, riega la tierra, la hace producir y vuelve y sube otra vez. Amén. Porque todo lo que es de Dios, así como Cristo, el que bajó del cielo es el mismo que subió del cielo. La adoración llega al cielo cuando baja del cielo. Si esa adoración baja del cielo, va a subir al cielo. Amén, porque hay que saber que lo de Dios en el cielo es valorado. Es valorado y estimado. Y siempre es impartido a los hombres con propósito el deseo amoroso y tierno de Dios. Amén. Que es maravilloso que Dios no necesita a nadie, ni a los ángeles, ni a los querubines, ni a los serafines, ni a los hombres. Él no necesita a nadie. Sin embargo, todo lo hace. A todas sus criaturas, a cada criatura Dios le da un propósito y le da una parte de las tareas suyas. Amén. Así hace Dios. A los ángeles, Dios a los ángeles lo hizo sus ministros para que sirvan a Dios. A los hombres, a todos los hombres se le dio un propósito. Dios no necesita a nadie. Dios puede hacerlo, puede ser el hombre orquesta, como decimos, puede ser el que lo hace todo, pero Él no lo hace todo. Él distribuye lo que quiere hacer para que todas sus criaturas participen de lo que Él es y de lo que Él quiere hacer. Y somos felices teniendo una parte con Él y una bienaventuranza. Y yo quiero decirte que es el plan de Dios con toda la creación. Él quiere dar parte. Qué hermoso es. Él no monopoliza su propósito, sino que llevando cautiva la cautividad, Dios dones a los hombres. Así pasa cuando creó. Todo lo hizo con propósito. Amén. Y nosotros, amados, como sacerdotes, administramos las bendiciones del Señor. ¿Sabe lo que significa estar en el lugar de Dios? En representación de Dios. Que Dios, en vez de hablar audiblemente como habló a Moisés, trae la palabra a mí, abre mi boca por el Espíritu y hace que yo hable esa palabra. La palabra eterna de Dios. Wow. Que los hombres hablen la palabra de Dios. Eso lo hemos escuchado tantas veces, pero nunca hemos meditado. Nos hemos profundizado a decir, ¿qué implica? ¿Qué implica que Dios hable a través de los hombres? Que Dios tiene un deseo en su corazón, en un momento dado, y que pone ese deseo en ti y que te inspira, y ese deseo es a favor de un hijo suyo o de una hija suya, y viene la palabra de Dios. ¿Cuán diversa es la bendición de Dios? Hay bendición de Dios que baja a ti para darte salud, porque hay promesas de Dios para tu cuerpo. Hay promesas. Jehová Rafa nos ha dado salud física, emocional, espiritual. Jehová Rafa llevó en el madero las enfermedades nuestras, fueron clavadas en la cruz.
y el Dios del cielo nos dio la gloria del Cristo resucitado. Y Pablo dice que el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos va a vivificar nuestros cuerpos mortales. Amén. Nos dio la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esa es la promesa de Dios. Por eso, amados, es que nosotros los ministros como sacerdotes debiéramos de sumergirnos en la palabra del Señor y leer la palabra y llenarnos de la palabra, pero no hacerlo simplemente para aprender textos de memoria, sino para que el espíritu de la palabra, no solamente las letras, entre a nosotros. Y cuando usted se llena de la palabra de Dios, usted está lleno de Dios. Y cuando usted está lleno de Dios, usted puede bendecir. Amén. Y cuando usted tiene conciencia de que usted fue llamado a bendecir, que es una función ministerial, una función sacerdotal, bendecir, usted no va a tomar la bendición como cualquier cosa. Usted lo va a tomar con seriedad. Amén. Que nosotros, miren, imagínense, me viene el ejemplo de José, que el Señor puso a todo Egipto en la administración de José. Y Dios hizo en esos 7 años producir en demasía, en exceso, en superabundancia. Y después José bendijo a Egipto. José bendijo a todo el mundo, desde el faraón a todos. Y bendijo a su familia. En otras palabras, él distribuyó todas esas bendiciones. Y tú también eres un distribuidor de las bendiciones del Señor. Amén. Decíamos esta mañana que para usted bendecir, usted tiene que estar lleno de Dios, lleno de fe, lleno de autoridad y también lleno de amor. ¿Por qué? Porque usted va a administrar el deseo de Dios. Y el deseo de Dios es para salvación. Y el deseo de Dios es para consolar al que está triste. Cuando usted es una persona triste, usted viene y usted lo consuela. Pero si usted no tiene nada que decir, porque usted no conoce la palabra, ¿cómo usted le va a bendecir? Pero si está triste, usted viene y le dice, el gozo de Jehová es tu fortaleza. Fortalécete en Dios, en el poder de su fuerza. El Dios del cielo nos ha dado el gozo de la salvación. Y Dios te llamó a gozo y a felicidad. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu corazón. Y usted saca de la palabra, del logos, el rema, y la palabra aflora a su boca, y usted bendice al triste, usted bendice al enfermo, usted bendice al desanimado, al caído. Gloria a Dios. La palabra levanta, la palabra sana, la palabra anima, la palabra inspira, la palabra ilumina, la palabra santifica, y todo eso es bendición. Denle aplauso al Señor. Amén. ¿Saben lo que es administrar esto, amado? La palabra de Dios. Óyelo bien, no hay nada que venga de Dios que no sea bendición. Aún el castigo, por severo que sea, es bendición. Mandar al diablo al infierno es bendición. Mandar a los demonios al infierno, en fin, es una gran bendición. Ya no van a molestar más. Todo lo que Dios hace es bueno en gran manera. Y eso es bendecir. Y administramos los decretos de Dios. Amén. Pero esa palabra tiene una gran connotación. Toda palabra de Dios, aunque la palabra juramento se usa en el caso de ahí de Jesús y de la promesa que Dios hizo a Abraham, que juró por su nombre, y también la promesa que hizo Jesús en el Salmo 110, Dios juró, pero hay una connotación, una relación íntima entre los decretos de Dios con el juramento de Dios, porque digo ahí, en forma de conclusión de ese aspecto, una bendición es una promesa, una palabra, un propósito de Dios que se convierte en un decreto de su voluntad cuando llega a nuestra boca y nosotros ministramos esa palabra. En Hebreos, en el capítulo 6, atención, Hebreos capítulo 6,
Miren lo que dice el versículo 13 en adelante. Hebreos 6, 13 en adelante. Miren, esto es hermoso. Dice, versículo 13, Hebreos 6, 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Fíjense que la bendición es una promesa y la promesa es una bendición. Eso es lo que estamos estudiando. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de todo juramento, de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Cuáles son las dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta? La primera, que Dios lo dijo, que Dios lo prometió. Y la segunda, que Dios juramentó esa palabra. Dijo y juramento. Esas son las dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta. Lo dijo y lo juramento. Y aunque solamente así recordamos en pocas ocasiones que Dios hizo juramento, como a Abraham, que le juró ahí, pero también a Jesús en el Salmo 110, y juró Jehová y no se arrepentirá. A pesar que solamente me viene ahora a mi memoria esos dos casos, pero es bueno que sepamos, amados, que toda promesa de Dios es un juramento, porque está garantizada por su fidelidad. Está garantizada por su fidelidad. Y si está garantizada por su fidelidad, entonces es un decreto divino. Amén. Los heraldos del rey somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a llevar el mensaje de Dios al pueblo. Pero en este caso, escuchen, amados, la predicación, según Jesús la presentó, es como una red para pescar y traer a los pecadores al Señor. Eso es pescar, traer. La red trae a los pecadores. Cuando se habla de bendición, es algo mucho más profundo, mucho más permanente. Porque Dios está bendiciendo a los que trajo. De hecho, eso es lo que significa la palabra iglesia. La palabra iglesia es la palabra griega eclesia. Fuera, eclesia del verbo kaleo. Es llamar a los que están afuera que entren. El traerlos ya es una bendición. Pero después que están adentro de la casa, wow, ahí van a comer de todas las bendiciones. Y nosotros somos los siervos fieles y prudentes que damos la ración, que administramos como José esos recursos de la bondad, de la misericordia, de la fidelidad del Señor, lo que llamamos bendición. Nadie está más interesado en bendecir que el Dios de la bendición. Nadie. ¿Por qué Dios nos trae de todas las naciones, nos convoca en este lugar y selecciona un tema aparentemente tan conocido? Dios quiere impregnar ese mensaje. Dios lo quiere estampar, Dios lo quiere escribir con cincel de hierro y punta de diamante en tu corazón.
Dios quiere hacer una infusión. Dios quiere tomar esa palabra y hacerlo verdad en tu vida. Dios quiere llenarte para que tú llenes. Amén. Porque Dios ha decidido, como sacerdote, te ha elegido a ti y a mí, para que nosotros seamos como las nubes cuando se precipitan. Lluvia de bendición caiga sobre el pueblo de Dios. Amén. Y por eso el Dios del cielo dice: yo tengo almacenes, alfolíes llenos de bendiciones que no se están usando. Y esas bendiciones Cristo las conquistó para mi pueblo. Y ustedes han sido perezosos en la distribución de las bendiciones. Y Dios dice: esfuérzate, pueblo, y esfuérzate, sacerdote. A los José, dice: los graneros están llenos. Vamos, distribuyan al pueblo. Amén. No hay nada. Dice, la palabra de Dios dice que no se puede perder nada de la cosecha. ¿Han visto ustedes la importancia que la Biblia le da a la cosecha? Un agricultor pasa por ese proceso que, según Santiago, se necesita mucha fe y mucha paciencia para recibir el fruto. Amén, porque hay que arar la tierra, hacer los surcos, sembrar y pasar por exponer la semilla, que se la coman las aves del cielo, que caigan en un mal terreno, o que se ahoguen, o que se ahogue la semilla, o que haya sequía, o que el cielo se cierre y no llueva. Esto, ¿sabe? El proceso para que haya frutos. Y el fruto, si no se cosecha a tiempo, se puede perder. Y si no hay quienes puedan cegar, imagínense lo que se pierde, todo el esfuerzo, y más que el esfuerzo, se pierde el producto, se pierde el tesoro, se pierde lo que alimenta, lo que nutre. Esa es la bendición. Amén. Y Dios está diciendo: ustedes son cosechadores, segadores. No quiero que se pierda nada. Amén. ¿Saben lo que es el rebusco? El rebusco era que Dios le dijo a Moisés: cuando tú hagas, cuando cada uno de ustedes haga la cosecha, dejen para los pobres. Por eso que hizo Ruth con vos, con Ruth, dejen el rebusco para que los pobres y las viudas coman algo, tengan algo. Pero escuchen. Para los hijos de Dios no hay un rebusco. El rebusco es para los pobres, a los desposeídos. Pero al pueblo de Dios, Dios lo ha bendecido con toda bendición espiritual. Vamos a decir que los inconversos son los pobres, que hay que darle el rebusco de lo que sobra. Pero no al pueblo de Dios. No al pueblo de Dios. Y yo no sé cómo decirlo, pero yo lo veo en el espíritu. Dice, Dios te dice lo siguiente: yo he decidido hablarte este tema acerca de tu tarea, de tu función como sacerdote, en el aspecto de que tú fuiste llamado por mí a bendecir al pueblo en mi nombre. Y te estoy hablando así porque yo, dice el Padre, estoy sumamente ansioso, deseoso de bendecir a mi pueblo. Y cómo es posible que mi hijo se sacrificó tanto y el cielo entero se movilizó para que mi pueblo sea bendecido con toda bendición, y mi pueblo esté careciendo aún de lo básico, porque tú tienes esas bendiciones guardadas, y yo he determinado que a través de tu boca llegará a mi pueblo. Así que abre tu boca, yo te la voy a llenar, te dice el Señor. Levántate sin pereza y comienza a distribuir los bienes del cielo a mi pueblo, porque ellos son dueños de esas promesas. Esas promesas son para ellos y para los hijos. ¿Recuerdan ustedes a Pedro el día de Pentecostés? Cuando pensaban que Pedro estaba borracho porque estaba hablando en lenguas y la manera como se estaba comportando en ese mensaje. Y cuando Pedro se levantó, dice: para vosotros y para vuestros hijos. Esta es la promesa de Joel: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es una promesa para los últimos días, y estos son los últimos días. Y esa promesa es para vosotros y para vuestros hijos.
Y yo en este momento por el Espíritu Santo vengo a decirles que se ha cumplido esa palabra en este día en nosotros. Nuestros hijos verán visiones y nuestros ancianos tendrán sueños, y sobre siervos y siervas y sobre todos derramaré mi espíritu, dice el Señor. Promesa anunciada por Joel. Llegando al cumplimiento, Pedro dijo: para vosotros y para vuestros hijos. Esa es la promesa del Espíritu Santo. Ay, el bautismo con el Espíritu Santo es una promesa de Dios para los hijos. Tenemos que orar más por el bautismo del Espíritu Santo. Como hacían los apóstoles: recibiste el bautismo del Espíritu Santo. Hay que orar para que nuestro pueblo sea lleno del Espíritu Santo. Ellos tienen el Espíritu que los guía a toda verdad. Estamos hablando del bautismo con el Espíritu Santo, con el don de lenguas. Para vosotros y para vuestros hijos. Díganme, ¿no tenemos almacenada esa bendición? Cuando nos acordamos, de vez en cuando oramos por alguien. No, Pedro, para los apóstoles, a todo el que se convertía: recibiste el bautismo con el Espíritu Santo. Y en Éfeso dijeron: ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Y hay gente que ni siquiera sabe que es. En experiencia no saben que hay un Espíritu Santo. Pero esa promesa está almacenada. Gloria a Dios que me recordó por lo menos una que está almacenada, guardada ahí. Yo tengo que pedir perdón. ¿Cuál fue la última vez que yo mismo oré por alguien para que reciba el don del Espíritu Santo? O sea, el bautismo con el Espíritu Santo. Hermanos, estamos fallando en las bendiciones. Yo bendigo al Señor porque yo lo cuestioné. ¿Cómo vas a predicar un mensaje tan pueril, tan elemental, a ministros? Y dice Dios: ay, tú no, ¿cómo le llamas elemental a algo tan poderoso? No sabemos lo que administramos. Hemos sido perezosos. Hemos sido lentos, hemos sido apáticos, hemos sido indiferentes. Y que el Señor nos perdone. Si por lo menos en estos días cae un espíritu de humillación de Dios y nosotros nos arrepentimos de la manera vana, de la manera desganada, sin interés que hemos bendecido al pueblo de Dios. Algo se logra. Dios quiere despertar en ti eso. Dios está abriendo su corazón. Y te está diciendo: ya yo bendije a mi pueblo en mi hijo con toda bendición, pero esa bendición no está llegando al pueblo porque yo determiné que sea a través de ustedes los ministros, y ustedes no lo están haciendo. Y Dios nos llama la atención ahora. Y Dios no quiere, y Dios te dice: deja tu culpabilidad. Que yo no quiero culpabilidad, yo quiero acción. Porque ya yo te perdoné. El problema no es el perdón. El problema es que tú digas: yo me levantaré en el nombre del Señor. El pueblo de Dios no debe carecer de nada si lo tiene todo. Pero nosotros fuimos llamados a bendecir el pueblo de Dios. En su nombre. En su palabra. En su pacto. En sus promesas. En su fidelidad. En su generosidad. Como, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Te bendeciré en gran manera, te multiplicaré en gran manera. ¿Cómo quiere Dios? Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Amados, en Dios no hay escasez. En Dios no hay tacañería. No seas escaso, alarga tu cuerda y fortifica tus estacas. No seas escaso, dice Dios. Dios aborrece la escasez, porque Dios es el Dios de las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y nos ha bendecido para bendecir. Oh, si nos dedicáramos a bendecir el día entero para bendecir. Ay, que cuando salgamos de aquí nos van a preguntar los hermanos: ¿qué fue lo que pasó, pastor? Usted nunca me había bendecido. Y ahora no, usted no se cansa de bendecirme. Eso es lo que Dios quiere lograr. Bendecidores somos, llamados para bendecir.
lance bendiciones al pueblo de Dios. Amén. Porque hay personas que son indignas o se han hecho indignas de la bendición de Dios. No que son indignas, que son que se han hecho indignas por la manera que viven y la manera que valoran y aprecian el don de gracia de Dios. Pero el Señor nos va a dar discernimiento. Porque el Señor dijo, no echéis las perlas a los cerdos. Las bendiciones son perlas. No se las podemos tirar a los cerdos para que la oyen y la pisen. Amén. Dios quiere que sus bendiciones logren el propósito, hagan felices, manifiesten su amor paternal y logren todo lo que Él se ha propuesto hacer por medio de las bendiciones. Pero a mí me ministra que el Señor está tan interesado en bendecir que las bendiciones Dios las juramenta. Yo voy a parafrasear lo que dice ahí. Esa es mi interpretación. Dios juró para hacer más fácil creer a sus hijos. Porque un juramento es el último recurso de una persona para que le crean. ¿Qué es un juramento? El último recurso de una persona. Recuerdo cuando yo era niño, te juro por mi madre, santísima, que eso es así. En un juicio te ponen a jurar y la ley condena al que miente bajo juramento. Alguien dice, júramelo. Dicen, júramelo. No me lo prometas, júramelo. Porque el juramento es el último recurso de alguien para que le crean. Pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En otras palabras, Él no necesita jurar. Cristo dijo, sea nuestro hablar sí, sí, no, no, lo demás de mal procede. Sin embargo, Jesús nos quiso decir, no porque sea malo jurar, sino es mejor que te crean. Si tú eres íntegro y eres de la verdad, la gente va a creer lo que tú dices. Pero el Dios del cielo es tan generoso. Y como Él sabe que sus hijos son incrédulos, porque son hijos de Adán, dice la promesa y luego la confirma con juramento. Para decir, voy a ayudar a los pobrecitos. Si ellos creen que yo no miento, les va a ayudar más a ver que se lo estoy jurando por mi nombre. Dios es bueno, amados. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Yo tengo aquí en mis notas. Si es un decreto de Dios, está regido por su gobierno. ¿Qué yo dije? Si es un decreto de Dios, está regido por su gobierno, su autoridad, su designio, su propósito, su voluntad. Por consiguiente, es irrevocable, infalible y eterna una bendición. Óyelo bien el pensamiento. Si es un decreto de Dios, juramentado, entonces está regido por su gobierno, por su autoridad, por su designio, por su propósito, por su voluntad. Por consiguiente, es irrevocable, es infalible y se vuelve a la bendición eterna. Es irrevocable, es infalible y es eterna. Toda bendición de Dios. Wow. Por eso, todos aquellos llamados a bendecir deben creer y deben tener autoridad. ¿Cómo usted puede impartir en el nombre de Dios una bendición si usted no la cree? ¿Puede llegar una bendición a alguien que no la cree?
No, si pasa por ti, tú tienes que creerlo. Pero tú tienes que tener autoridad también, porque es una palabra autorizada de Dios. Es un juramento de Dios y usted tiene que darla con esa misma unción de autoridad, y se puede hacer así para que así llegue a la gente. Y si usted lo hace así, la gente va a temblar cuando usted hable esa palabra de Dios sobre la vida. Va a arder el corazón. Se va a compungir el corazón. Y la gente lo va a recibir y lo va a creer. Porque si yo estoy en el lugar de Dios, representando a Dios y sirviendo como boca de Dios, pues yo tengo que sentir como Dios, hablar como Dios. Y la palabra tiene que venir con todo elemento divino en mi boca para que llegue y sea efectiva en los demás. Porque aunque Dios es fiel y la palabra que estoy hablando es fiel, el que la comunica también tiene que ser fiel, tiene que creerlo, tiene que tener autoridad de Dios. Si no, se neutraliza. Cuando bendijo al hombre, cuando Dios bendijo a Adán, al hombre, le dio autoridad sobre todo, enseñoréate de todo. Igual a Israel también, cuando lo bendijo, dice que lo iba a hacer cabeza y no cola. Cuando bendijo también a Jesús, el Padre, Jesús dijo al final, cuando Dios aceptó su sacrificio, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Quiere decir que toda bendición de Dios está autorizada, lleva el sello de su autoridad y de su gobierno. Y así debe ser en una boca. ¿Han visto a alguien que habla convencido la palabra de Dios? Amén. Hay una anécdota, ahora no me viene el nombre, en el siglo, creo que 18, 19, el ateo más, bueno, en el 1800 tanto, el ateo más famoso de Europa, era inglés. Y John Whitefield, que le llamaban el hombre de fuego, el predicador al aire libre, un hombre poderoso en la palabra, muy poderoso. Tan poderoso que una vez estaba dando una campaña en un lugar y su tema estaba basado en Hebreos, donde dice, está establecido a los hombres morir una vez y después juicio. Y entonces, como es costumbre evangélica de que se lee el texto del sermón antes de predicarlo, él estaba sentado y había una multitud ahí de inconversos. Y entonces vino la persona encargada y leyó el texto. Y cuando leyó el texto la primera vez, hubo un grito por allá, ¡ah! Y cayó alguien, muerto. Y asustado el hermano que leía, lo mira y dice, léelo otra vez. Y lo lee otra vez, ¡ah! Otro cayó allá. Léelo otra vez. Creo que lo leyó 14 veces, si mal no recuerdo lo que leí, y cayeron 14. 14. Miren el poder. Entonces, este ateo iba caminando por una de las calles de Londres y un amigo le dice, ¿dónde vas? Dice, voy a escuchar a Whitefield. Y él se le ríe y dice, a Whitefield, pero si tú no crees nada de lo que él dice. Dice, cierto, no creo nada de lo que él dice, pero él lo cree. Pero él lo cree. Y yo voy a ver un hombre que cree lo que dice. Qué tremendo que alguien que no cree diga, yo no lo creo, pero él lo cree. El que predica debe creer. El que bendice debe creer. El que predica debe tener autoridad. El que bendice debe tener fe y autoridad. Porque así mismo viene la palabra de Dios. La fe es certeza. Y la bendición es certeza. Es palabra de Dios y es juramento de Dios y el decreto de Dios y el deseo de Dios y es infalible y es irrevocable y es eterna. Así debe ser en nuestra boca la palabra del Señor.
para bendición. Amén. El Señor, otra característica de la bendición, es que el Señor nunca bendice si no tiene propósito. ¿Qué yo dije? Nunca bendice si Él no tiene un propósito. Porque aunque dice que la gracia se manifestó para todos los hombres, no todos los hombres reciben la gracia. Pero sí la reciben aquellos que son elegidos y en los cuales hay un propósito de Dios. Si viéramos todo de acuerdo al propósito, entendiéramos muchas cosas de Dios, porque Dios todo lo hace de acuerdo al designio de su voluntad. Dios no actúa impulsivamente. Él todo lo hace de acuerdo a un propósito. Entonces, Él bendice con propósito. Yo tengo aquí, sus bendiciones son motivadas por el amor, misericordia y bondad, pero obedecen a un propósito eterno de su voluntad soberana. Él amó a Israel y bendijo a Israel, pero no hubiera bendecido a Israel si no hubiera tenido un propósito con la nación hebrea. Y ese propósito está en lo que Dios prometió a Abraham. Hizo un pacto con él. Un propósito: te bendeciré y tú serás bendición y tu simiente será bendita y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero Dios tiene un propósito de salvación. Piensen ahora, ¿fue a través de los judíos que Dios llevó el conocimiento del Dios verdadero al mundo entero? No, fue a través de Cristo. Claro, fue a través de los judíos porque los apóstoles eran judíos, pero me refiero, fue a través de Jesucristo, no fue Israel, no fue el judaísmo que lo logró el Evangelio de Cristo. La tierra fue llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Eso lo dijo el profeta y Dios se lo cumplió en la predicación del Evangelio. Hoy en el mundo entero no se adora a Baal, ni a Cera, ni a Dagón, ni a Zeus, ni a Júpiter, ni a ninguno de los dioses paganos. Y cuando un musulmán dice Alá, está refiriéndose al mismo Dios de Abraham. Cuando un cristiano habla de Dios, está hablando de Jehová. Cuando un judío habla de Dios, está hablando de Jehová. Y cuando en el mundo se habla de Dios, se está hablando de Dios. Cuando hablan de Dios, aunque a la gente no le llame Yahweh, Jehová, está hablando de ese Dios. No está hablando de dioses, los dioses antiguos. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque Dios bendijo a Israel, bendijo a Abraham y bendijo a Israel por causa de Abraham, pero para que todas las naciones sean benditas. Para que el conocimiento de Él llegara a través de los profetas que escribieron, a través de Jesús, a través de los apóstoles que llevaron el Evangelio y ahora a través de nosotros. La tierra está llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Amén. ¿Cómo se engrandece el nombre de Dios cuando Dios cumple el propósito? Podemos poner muchos ejemplos. Aquella persona, aquel leproso que el Señor sanó. Aquel endemoniado en Gádara que quería seguir a Jesús. No, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Entonces, el propósito de Dios cuando sanó a ese endemoniado y lo liberó, es que en Gádara, en esas 10 ciudades, en Decápolis, que eran 10 ciudades, todo el mundo conociera a través del testimonio del endemoniado quién era Jesús. Propósito. Él fue liberado, bendición, propósito, que diera a conocer el Evangelio. Si de gracia recibisteis, da de gracia. Donde quiera que hay bendición, hay propósito de Dios. Amén. Entonces, ¿qué hace? Dice Pablo que él era blasfemo, perseguidor, pero la gracia de Dios se manifestó. Y dice, ahora, dice Pablo, ahora todos glorifican a Dios en mí. Todos glorifican a Dios en mí.
Dicen el enemigo, el blasfemo, ahora de perseguidor se hace un perseguido. Y dice Pablo, la gracia de Dios no fue en vano para conmigo. La gracia nunca es en vano cuando hay propósito. Amén. Así que, ¿recuerdan ustedes Esther? Que yo lo he mencionado de muchos sermones. Ustedes conocen ese argumento. Esther pensaba que ella era una cenicienta, una niña huérfana, adoptada, bendecida, llega a ser la reina de un imperio y gana el concurso de belleza que hizo Asuero. Y ella dijo, wow, cómo me ha bendecido el Dios de Israel. Y estaba en el palacio disfrutando. Ignoraba a ella. Y entonces le dijeron que Mardoqueo, su tío, que era su primo, estaba en la puerta vestido de cilicio, y eso no se podía hacer. Entonces dice, corran, llévanle un vestido que lo cubran, no hagan eso. Hasta lo podían matar, porque eso era una ofensa. Estaba en la puerta del palacio. Y salieron a cubrirlo. Y entonces se le manda el mensaje a Esther. Dice, tú no sabes que hay un decreto en contra del pueblo de Dios. Y que Dios te ubicó en esa posición de influencia para que tú seas un instrumento para anular y contrarrestar ese decreto. Entonces le dice, hay un decreto contra los judíos y tú eres judía. Y aunque tú estés en la corte por ser judía y de acuerdo a la ley de los medos y los persas, tú vas a morir también. Entonces le dice, si tú no haces nada, respiro y liberación de Dios vendrá de alguna manera. Pero hay de ti, porque para esta hora tú llegaste al reino. En otras palabras, despierta. Dios no te quiere hacer la niña favorecida, de huérfana a reina de un imperio. Ay, porque Jehová me ama, es tan bueno Dios conmigo, soy la niña linda de Dios. No, Esther, estás equivocada. Dios te ha honrado, pero Dios te ha honrado para que tú administres un propósito. Las bendiciones nos favorecen, pero no fueron dadas exclusivamente para bendecirnos o para favorecernos, sino para cumplir un propósito de Dios, que al final va a redundar en gloria, alabanza de su nombre. Y Dios se va a dar a conocer. Dale un aplauso al Señor, amén. Muy bien. Bueno, voy a dejar para mañana. Tengo que emprender algo aquí y no quiero meterme para dejarlo a mitad. Así que lo vamos a dejar para mañana, vamos a tener tiempo para estudiar el aspecto que sigue. Estamos estudiando acerca de las características de las bendiciones de Dios y ya hemos hecho muchas cosas. ¿Por qué un juramento? ¿Por qué son decretos? Pero entonces vamos a hablar de las más características de las bendiciones de Dios. Vamos a estudiar mañana en la mañana por qué las bendiciones de Dios son irrevocables. ¿Qué son? Dijimos que son infalibles, son irrevocables. Vamos a estudiar por poderoso cuando algo es irrevocable de Dios. Eso es algo que, ¿cuántos tropiezan con eso? Ya van a ver cuándo una bendición es condicional y cuándo una bendición no es condicional. Y nosotros, como no sabemos distinguir, nos confundimos y nos metemos en un gran problema porque usamos mucho más el humanismo que razona. Pero Dios no es un hombre, no es humano, no es humanista, Dios es divino. Y por ser divino, Dios no cambia. Y en Él no hay sombra de variación. Él no se arrepiente porque sabe el fin desde el principio. Y Él no tiene que decir, ay, espérate que se me olvidó esto. Ay, espérate que
que esto me falló. No, 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 no. Lo de Dios, van a ver cuándo lo de Dios es condicional y cuándo es irrevocable. Para que entendamos. La Biblia dice que los dones son irrevocables. ¿Y usted entiende eso? La experiencia dice que hay hermanos que estaban sirviendo al Señor y tenían el don de sanidad y se fueron al mundo. Y allí en el mundo han orado por enfermos y se han sanado. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Si ese tipo se fue del Señor, un carnal. Pero Dios depositó algo ahí que está ahí. Él se apartó de Dios. Pero lo de Dios no se apartó de él. Está ahí guardado. Y usted no entiende eso. Usted no entiende. Yo puedo, por el Espíritu, entender que no se trata de la bendición. Se trata de la forma de Dios ser. Eso es lo que no entendemos. Es la forma de Dios ser. En el libro que ustedes van a recibir mañana posiblemente, yo hablo cómo Dios aborrece la infidelidad, porque Dios es fiel y a Dios le molesta la infidelidad. Y Él dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y dice porque no se puede negar a sí mismo. Porque vamos, Dios dice, eres infiel, pues yo en la relación contigo voy a ser infiel. Si Dios va a ser infiel para vengarse de ti, no. El fiel siempre es fiel, aunque los demás sean infieles, Él es fiel. Porque Él no puede dejar de ser fiel, porque Él es el fiel y el verdadero. Él no se puede negar a Él mismo. ¿Usted entiende eso? Hermanos, el que camina con Dios debe conocer a Dios. Pero debe creerle, conocerle y entender. Si no, va a tropezar. Y eso es lo que pasa con la teología, que andan buscando, como dicen en Puerto Rico, la quinta pata al gato. No. La Biblia es su propio intérprete. Cuando usted conoce a Dios, usted no le va a atribuir a Dios cosas indignas de Él. Cuando algo de Dios se decreta, tarde o temprano se va a cumplir, porque es un decreto divino. Y así pasa con la fidelidad de Dios. Es su manera de ser. Dios nos ama aunque no le amemos. Porque Dios no se puede negar. Él es Padre. Él no se puede negar. Así son sus bendiciones cuando son irrevocables. Cuando Dios bendice, usted es un bendito. Y no hay nadie que se lo quita. Usted es un bendito. Y lo vamos a estudiar mañana en la mañana. Y nos vamos a gozar con la palabra de Dios. Pero yo creo que Dios ha dicho suficiente en el día de hoy para que usted se vaya a meditar a la cama y a orar. Y a decirle al Señor, Señor, yo quiero ser un sacerdote fiel que administra tu corazón, tu palabra, tus promesas, tus juramentos, tus decretos, tus bondades para con tu pueblo, los logros de Cristo. A Dios le ha costado esas bendiciones. Cristo pagó por ellas. No se pueden perder, como la cosecha. No se pueden perder. Y Dios decidió hablarnos este mensaje. Y más de lo que yo pueda decir desde acá, el Espíritu nos va a revelar por qué nos eligió ese tema para nosotros. Amén. Bueno, vamos a orar a Dios. Vamos a levantarnos. Quiero que usted se ponga en disposición conmigo y nos pongamos de acuerdo para orar al Señor, nuestro Dios. Cuando nosotros terminamos de predicar, generalmente oramos. Y si somos sabios,
debiéramos de orar para que la palabra que hemos hablado llegue al pueblo. Bueno, yo puedo haberme equivocado antes, pero yo cuando me levanto es para que esa palabra, pedirle a Dios que la palabra que se ha hablado tenga cabida en nuestros corazones y que sea verdad en nosotros y que se logre el propósito de Dios con la palabra que Dios ha seleccionado en el día que sea. Y por eso es que vamos a orar. Amén. Voy a decir esto no en tono de comparación ni nada, sino quizás para ministrar algo que yo creo que es lo correcto. Nosotros cuando terminamos de predicar es cultura que queremos que pase algo al final. Y ahí levantamos la voz y nos desajustamos y gritamos y todo y oramos porque queremos que algo pase, que la gente diga, wow, qué poderoso. Y no está mal si es espiritual. Si es el espíritu que te tomó, aleluya. Pero es fuego extraño si es un fuego que Dios no ha encendido. Amén. Pero, amados, hay momentos que hay que saber orar. ¿Hemos de orar como conviene? No lo sabemos. Pero cuando se termina de predicar, no hay nada más importante que la palabra que se predicó llegue al corazón y dé fruto para vida eterna. Y eso lo puede hacer el Santo Espíritu de Dios. Entonces, yo no puedo, a menos que no sea por el Espíritu, desviarme. Y por eso al final yo oro, a mí lo que me interesa en esta oración, a menos que Dios no tenga otro propósito, tome mi boca y haga otra cosa. Pero el interés de Dios y el mío es que lo que Dios habló hoy sea impartido a nosotros. Amén. Individualmente y colectivamente como el Señor lo quiera hacer. Porque ese es el momento. Si yo estoy orando por una persona, no puedo estar concentrándome en su padrino. Es en Él. Estoy orando por Él. Es tan fácil desviarnos. Ustedes allá han visto en nuestro servicio a Dios que los hermanos pasan. Eso no fue una invención, eso lo hicimos desde el principio. Dios nos enseñó que era adoración, que vinieran a traer sus ofrendas a Dios, no solamente los diezmos, el dinero, acción de gracia, cumpleaños, aniversario, lo que sea, vienen al frente. Ustedes no saben la batalla que he tenido aún con los ancianos, que los pongo a orar y comienzan a hablar por Israel, por Estados Unidos, y al final, y bendice las ofrendas, no me dejes a medio, pero y se lo digo todos los días y vuelven a lo mismo. Perdón, no estoy criticándolo. Lo que estoy diciéndole es, cuán difícil es concentrarnos en lo. Y yo les digo, el propósito son estos hermanos que vinieron a traer sus ofrendas. Oramos 24 horas por Israel, por la nación. Todos los días se ora y en la iglesia hay 24 horas de oración. Y no está mal orar, pero por favor, la oración es ahora. Es como que alguien diga, hermano, pastor, venga a orar por mí. Y usted comienza, bendice a Israel, bendice a Londres, Señor. Y él le pone el manito ahí esperando que usted lo bendiga. Por favor, ese día ore por mí. Es a Él que... ¿Me entiendes? O sea, ahora, al terminar el servicio, no vamos a orar porque hay que orar al final, hay que tener una oración. No. Hay que orar para que esta palabra Dios la tome y la haga verdad en tu boca, en tu corazón. Y hay una impartición de Dios. Por eso voy a orar. No tengo que excitarme. ¿Por qué? Porque el que tiene que estar excitado aquí es Dios. Y ya Dios está excitado. Porque Dios ya nos bendijo y nos quiere bendecir. Y no hay nadie más interesado en que esto se logre que el mismo Dios. Y nadie tiene el poder para lograrlo siendo el mismo Dios. Y Dios no me va a escuchar porque yo levante mucho la voz. Yo lo puedo decir, Señor, por favor, Señor. Que esta palabra llegue al corazón, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ya. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en que eso ocurra. La pregunta es, ¿estamos nosotros interesados en que ocurra? Entonces, yo tengo interés en eso. Cuando yo entré al mundo del espíritu, que vengo de una denominación, yo pues no me había relacionado con mis hermanos pentecostales. Y uno aprende lo que ve. Y yo veía que los hermanos se comportaban de cierta manera. Por ejemplo, al final del culto le ponían la mano a la gente para que se cayera.
Y entonces a mí me invitaban y yo iba con una tensión terrible. Porque yo estaba acostumbrado a eso. Vengo de una denominación que no cree en el Espíritu y yo estaba entrando en el mundo del Espíritu y ahora me están... Entonces, cuando yo iba con una tensión tremenda. Ay, Señor, que se caiga la gente, que cuando le ponga la mano la unción caiga a la gente. Y saben ustedes, cuando terminaba, quería salir corriendo. Pastor, venga, ahora por esto. Y viendo un montón de gente. Y yo, ay, santo Dios, qué reto que se caiga la gente. Porque yo veía que otros predicadores ponían la mano y se caían. Pues si no se caían, van a pensar que yo no tengo unción. Y era una tensión terrible para mí. Y me iba a la casa, Señor, Señor. Y ellos no querían que me invitaran. Y Dios me habla. Miren lo que me dijo Dios. Me dijo, hijo, escúchame lo siguiente. No hay don, no hay unción más poderosa que la palabra de Dios. Y tú como predicador, tú estás llevando la palabra. Así que no te preocupes porque la gente se caiga. Porque la gente, la unción los marea y se cae. Pero cuando se levanta sigue siendo el mismo. Solamente se mareó. Pero si la palabra de Dios penetra, esa vida es transformada poderosamente para siempre. Y yo creo en la unción. Y yo no tengo problema que la gente se caiga. Hubo muchas veces que se cayeron, a veces se caen. Pero yo no estoy interesado. Es más, yo le digo que se sienten. Siéntense para que no se caiga. No estoy preocupado por eso. Porque para mí lo más importante es que caiga el corazón. Que caiga por la palabra del Señor. Sin restarle importancia a eso. No vayan a pensar que estoy criticando eso. No, la unción marea y la gente se cae. No hay ningún problema con eso. Yo creo en eso. La unción hace lo que Dios quiera que haga la unción. Pero hay niveles de unción. No hay poder como la palabra de Dios, amado. Y tú y yo administramos la palabra de Dios. Como predicadores tenemos la palabra. La palabra que hizo el universo, la palabra que sostiene los mundos, la palabra que trae la redención, la palabra útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para transformar, para iluminar, para santificar. ¡Wow! Todo lo hace la palabra. Vamos a llenarnos de la palabra, vamos a llenarnos de la bendición de Dios y vamos a andar preñados, embarazados de Dios. Y cuando usted va a ser como una nube que se precipita sobre la congregación. Y eso es lo que yo quiero que ocurra. Que el corazón de Dios, la palabra de Dios trabaje en nuestros corazones. Si Dios quiere sanar, amén. Si quiere liberar, gloria a Dios. No menosprecio ningún don de gracia de Dios, porque creo en los dones. Pero tengo que saber qué es lo más importante para Dios. Dios quiere, a través de la palabra, lograr todo lo que se ha propuesto. La palabra es el instrumento de Dios. ¿Y cómo bendecimos? Por la palabra. Profetizamos, traemos la palabra de Dios escrita, promesas, decretos, como hemos dicho, para el pueblo. Entonces vamos a orar. Padre bendito, Señor, por favor escúchanos, Padre. Escúchanos, Señor. Nadie más que tú, nadie. Solo tú estás interesado, Dios, en bendecir a tu pueblo. Ya tu pueblo está bendecido. Pagaste el precio de tu Hijo para que la iglesia sea bendecida. Nos llamaste y nos honraste poniéndonos en el ministerio para que seamos los proclamadores de la palabra, del evangelio y tu palabra, Señor, en general. Y administramos la palabra. Y somos profetas para las naciones. Y somos también maestros para el pueblo de Dios, Señor. Y tú has repartido dones a nuestras vidas. Padre Santo, mira la palabra que tú has elegido en este retiro, en este tiempo, en estos días, Señor. Tú sabes por qué la elegiste. Yo pido perdón porque yo mismo te cuestioné, yo mismo dudé, yo mismo retrocedía, Señor, pero ahora estoy convencido, muy convencido, porque yo sé que tú vas a lograr algo que nunca has logrado en nuestras vidas a través, Señor, de ese despertamiento de la conciencia, de nuestra responsabilidad y nuestra función como sacerdotes, que es bendecir y invocar el nombre tuyo sobre nuestros hermanos e invocar tus promesas y tus decretos y tu voluntad y tu palabra
y los dichos de tu boca sobre tu pueblo. Señor, en el nombre de Jesús, levanta tus manos o tu mano derecha, hermano, en el nombre de Jesús, y pongámonos de acuerdo. Padre, que haya una impartición. Mi Dios, hemos sembrado la palabra en los corazones, y la palabra tuya nunca viene vacía, es una semilla que germinará para vida eterna. Y la palabra tiene la capacidad, que aunque sea el mismo mensaje, de llegar a cada uno y hablar de una manera distinta dependiendo de la realidad y el contexto de cada uno. Así como el día de Pentecostés, que Pedro predicó una sola palabra en un solo idioma, y todos escucharon la misma palabra y las maravillas de Dios en sus idiomas. Hay un idioma que se llama necesidad individual, y yo quiero en el nombre de Jesús que la palabra llegue individualmente a cada uno de acuerdo a su realidad y al propósito de Dios, pero que todos como ministros salgamos de aquí encendidos con el fuego del Espíritu, con la convicción de Jesús. Salgamos de aquí, Señor Dios mío, Padre, sometidos al Espíritu Santo para administrar esas promesas gloriosas, Padre Santo, para que, como tú nos has dicho, tú tienes miles y millones de promesas y de frutos guardados, y que tú quieres que todo eso no se pierda, esa cosecha grande de Cristo, y llegue, Señor, a tu pueblo. Imparte ahora mismo, capacita, y oh Señor, despierta nuestra fe, mueve nuestro espíritu en el nombre de Jesús. Padre, contrarresta todo lo que neutraliza, contrarresta todo lo que impide, Señor Dios mío. Padre, perdónanos, y Señor, neutraliza nuestra mente carnal, toda incredulidad, llévatela, Señor. Padre, todo desgano, todo desinterés, toda ambivalencia, toda oscilación, Padre Santo, todo doble ánimo, haz que desaparezca de nosotros, Señor. Llénanos de convicción en el nombre de Jesús. Llénanos de fe para bendecir. Llénanos, Señor, Padre Santo, de autoridad para bendecir. Danos tu corazón amoroso, Padre. Ayúdanos a ver como Jesús, que veía la necesidad y dice que vio la gente que andaban como ovejas sin pastor, y fue movido a misericordia, Señor, y sintió compasión por ellos. Los vio hambrientos, Padre, y les dio de comer, Padre Santo. Así que veamos las necesidades. Abre nuestros ojos para que veamos las necesidades de nuestro pueblo, de nuestros hermanos que viven en ciudades a veces agobiados por tantas cosas, oprimidos con traumas, oh Señor, y teniendo salud viven enfermos, y teniendo liberación viven esclavizados, y teniendo gozo viven en tristeza. Ay, Señor Jehová, ay, Señor, ay, Padre, ayúdame y ayúdanos, Dios. Nazca la urgencia en nuestros corazones. Ay, por favor, que alguien se apresure. Hay millones de almas diciendo, por favor, que alguien se apresure. Auxilio, socorro. Se oyen las voces de los ciegos como Mardoqueo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mujeres con flujo de sangre, Señor, tratando de tocar a Jesús a través de nosotros, Señor. Ayúdanos como Jesús a tener los oídos biónicos para escuchar los que claman por ayuda, los que nos tocan, Señor, con necesidad o necesidades. Ayúdanos, Dios. Jesús se ha reproducido en nosotros, y si a Jesús en nosotros, damos el sentir de Jesús, la misericordia y la compasión de Jesús. Por favor, escucha. Yo en tu nombre bendigo a tus ministros, que sean llamas de fuego. Yo te bendigo y pido a Dios que se cumpla esa palabra. Mis ministros son llamas de fuego. Tú eres una llama de fuego. Sea esa bendición sobre ti. Sea sobre ti la bendición de Cristo. La compasión de Jesús se apodere de tu corazón. La visión del Dios eterno y su propósito de bendecir a su pueblo ahora mismo despierte en ti.
esa convicción, ese denuedo, ese interés, Señor. Padre, aquí estamos. Aquí estamos. Todo lo que necesitamos para hacer lo que tú quieres que hagamos, danos eso, por favor, en el nombre de Jesús. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dele aplauso al Señor. Amén.